Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. de la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos a nuestro noticiero semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y María Fra. Sabemos que la muerte pone fin a la vida. Sabemos que la muerte es el final común de todo ser viviente, aunque vivamos de espaldas a ella. Un final que no es aceptado por todos de la misma manera. La pérdida producida por la muerte es siempre dolorosa. Sobrellevar la pérdida de un ser querido es uno de los mayores retos que podemos enfrentar. Podemos ver la pérdida como una parte natural de la vida, pero aún así nos puede embargar el golpe y la confusión. La muerte es lo único de lo cual tenemos certeza y la esperanza del reencuentro sirve de consuelo a muchas personas. Pero no todos reaccionamos de la misma manera a la muerte y echamos mano de nuestros propios mecanismos para sobrellevar el dolor que ésta conlleva. Unos mecanismos que a través de los lentes cristianos permiten ver la vida más allá de la muerte, una muerte que sabe darnos la lección más importante de nuestra vida: sobrellevar la pérdida sufrida, dándole al dolor un color de esperanza. Hace pocos días se tuvo la noticia de la muerte de un matrimonio, Xavier y Teresa, que viajaban el día 15 de mayo por la mañana, festividad de San Isidro, en una furgoneta con dirección a Soria. Conducía él y les acompañaba la madre de Teresa, cuando tuvieron un choque frontal en su carril con un camión articulado que iba hacia Madrid. Los tres fallecieron al momento y dejaban sin padres a 6 niños de entre 8 y 18 años. En medio de esta tragedia hay una lección para aprender. En este caso, la reacción que tuvieron sus hijos ante la muerte de sus padres y su abuela. El hijo mayor, Javier Prats, subió al altar al terminar la misa y pronunció unas palabras improvisadas que emocionaron por su contenido y la entereza con que el hijo de 18 años, ante una situación que muy pocos mayores son capaces de soportar, mostró a todos los asistentes. Sus palabras estaban llenas de amor y se dirigieron primero a sus padres diciendo: «Papá, mamá, sois increíbles, estamos orgullosos de vosotros, estamos preparados para salir adelante. Lo que nos enseñasteis no se va a perder, lo vamos a poner en práctica siempre». A sus hermanos les dijo: «Lo estáis haciendo muy bien, nuestros padres nos prepararon toda su vida, nos han transmitido unos valores y un enfoque en la vida que nos hace ahora estar serenos y fuertes». Finalmente lo que dijo resultó impresionante en un chaval de esa edad: «A Dios no hay que entenderlo, hay que quererle». Y es que solo viendo la muerte con los ojos que la muestran como la antesala del cielo, es como se puede aceptar como el principio de una nueva existencia donde el amor y la bondad permanecen. Nuestra sociedad vive de espaldas a la muerte como si morirse fuera algo ajeno, algo que no tuviera nada que ver con nosotros. Esta tendencia social a eludir todo lo referente a la muerte, intentando quizá liberarse de ella, deja a menudo muy a solas a las personas que viven una situación de duelo. Pero la muerte debe tener una actitud de esperanza, de sosiego y de paz. La muerte nos da la lección de que tenemos un ineludible final en este mundo y que posiblemente necesitaremos la ayuda de los que todavía viven en el cuerpo para que recen por nosotros. No nos olvidemos de nuestros difuntos, especialmente en estos días. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Argentina, masiva movilización ciudadana en contra de la ideología de género. Polonia, Iglesia convoca a los fieles a orar por la conversión de Países Bajos. China, los católicos fieles están viviendo una pesadilla en China. Pakistán, Asia Bibi es absuelta de todos los cargos. Pasaremos después a las noticias nacionales. El sacerdote Francisco Jesús Orozco Mengíbar, nuevo obispo de Guadix. Nuevo respaldo del Tribunal Supremo a la clase de religión. 18 de mayo, el Opus Dei contará con su primera laica beata. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. El Papa Francisco a los jóvenes: escuchen la palabra de Dios con el corazón. El Papa: santidad es ser cristianos que obran en la vida lo que Jesús ha enseñado. Catequesis del Papa: llamados a amar y ser amados, del yo al nosotros. Miles de familias con niños sobre los hombros, jóvenes, ancianos que portaban carteles y banderas celestes y rosas, participaron en el Congreso Nacional de Argentina de la primera manifestación nacional Con mis hijos no te metas, frente al intento de modificar la Ley de Educación Integral en diputados para imponer abiertamente la ideología de género en las escuelas, sin importar el ideario de cada colegio, y pasar por encima del derecho de educar a sus hijos, el 28 de octubre. Hubo grandes marchas en distintos lugares del país: Neuquén, Mendoza, Córdoba, San Juan, Santa Rosa, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tucumán.
Los organizadores de la convocatoria indicaron que son padres que buscan un desarrollo y crecimiento sano para ellos. Nuestra misión es erradicar la ideología de género con la que se quiere adoctrinar a nuestros hijos desde las aulas. Debemos salir a defender a nuestros hijos de los avances de esta ideología antinatural y totalitaria. Argentina está siendo colonizada desde los ministerios gubernamentales, desde las escuelas, universidades y en los periódicos, aseveraron. El portavoz de la campaña Con mis hijos no te metas, Néstor Mercado, afirmó que la educación argentina es caótica y encima quieren avanzar sobre la sexualidad de nuestros hijos. No queremos que ideologicen y adoctrinen a nuestros hijos. Hay reglas de la biología que dicen que cuando uno nace es un hombre o una mujer. Nos oponemos a que nos impongan un modelo de minoría que es el 0,14% a la mayoría. ¿Por qué nuestros hijos tienen que aprender esa forma de comportarse? No queremos que los agarren en jardines de infantes y primaria y los confundan, pidió. El coordinador general de la Marcha por la Vida, Alejandro Heyer, aseveró que los abortistas que perdieron el 8 de agosto, cuando se rechazó la legalización de la matanza de no nacidos, quieren ahora que se enseñe cómo hacer el aborto en la clase. Quieren dar educación sexual, las mismas que sostienen que hay que legitimar el aborto, que es el asesino de los niños, denunció Heyer. La Agencia de Información Católica de la Conferencia Episcopal Polaca hizo eco de una llamada de oración por la conversión de los Países Bajos, una iniciativa creada por la historiadora y teóloga doctora Dominika Kuprinska y apoyada por el obispo auxiliar de la diócesis de Haarlem-Ámsterdam, Monseñor Jan Hendricks. La iniciativa toma la forma de una novena a San Willibrord, un apóstol de los Países Bajos que vivió en los siglos VII y VIII. Hoy en día no solo África o Suramérica necesitan nuestra oración y apoyo, sino también los cristianos en Europa Occidental, propuso la historiadora, quien creó un blog para describir la situación de fe en Países Bajos y un evento en redes sociales para convocar a la oración por esta nación. Dediquemos unos minutos en los próximos días a esta corta novena por los Países Bajos. La novena se está llevando a cabo desde el 29 de octubre hasta el 6 de noviembre. La sencilla propuesta es rezar las 3 Ave Marías por la mañana y por la tarde, añadiendo la ejaculatoria «María, Madre mía, líbrame del pecado mortal» o «A través de tu Inmaculada Concepción, María, limpia mi cuerpo y santifica mi alma». Opcionalmente, los fieles pueden recitar una oración a San Willibrord, en la cual se pide específicamente la conversión de los habitantes del país. San Willibrord fue un gran misionero de los Países Bajos, recordó Monseñor Hendricks en su apoyo a la iniciativa. Oremos por su intercesión para que los Países Bajos puedan redescubrir el tesoro de la fe católica. Esta última frase fue incluida en la oración oficial sugerida a los fieles. La recompensa por este corto esfuerzo es el mérito en el cielo, mayor gloria de Dios y nuevos amigos, hermanos, católicos aquí en la tierra, concluyó la doctora Kuprinska. El acuerdo alcanzado por el Vaticano con las autoridades chinas no ha supuesto alivio alguno en las condiciones de los católicos fieles, más bien al contrario, asegura el cardenal Zen que este acuerdo pone en serio peligro a la Iglesia perseguida en aquel país. No es para menos a juzgar por los datos que ofrece la ONG internacional Christian Concert, según la cual el presidente Xi Jinping sigue aumentando las restricciones a la libertad religiosa, haciendo que los creyentes vivan en una continua pesadilla, según un informe del Congreso norteamericano. Jinping se ha propuesto con las nuevas medidas convertir la religión en un instrumentum regni, una herramienta más de control en manos del Partido Comunista que sirva a los intereses del poder. Chris Smith, diputado de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, decía en su informe: si no te ajustas en todo lo que hagas a los principios del Partido Comunista y a la ideología de Xi Jinping, te va a arrestar, te va a torturar y en algunos casos te va a matar. En China, por ejemplo, una oración comunitaria en público se considera actividad religiosa ilícita y conlleva una detención, lo que hace muy difícil la práctica de la fe en China. El acuerdo alcanzado con la Santa Sede, por el que Roma reconoce a la hasta ahora cismática Iglesia Patriótica China y algunos de sus obispos y permite que el gobierno elija a los prelados, lejos de reducir la presión estatal sobre los fieles, parece haberla recrudecido. Zen, que a lo largo de su tribuna hace un rápido repaso a la historia de las relaciones entre el Vaticano y el gobierno comunista chino, acaba dirigiendo estas palabras a los obispos y sacerdotes de la Iglesia perseguida china. Por favor, no iniciéis una revolución. ¿Ocupan vuestras iglesias? ¿Ya no podéis celebrar misa? Id a casa y rezad con vuestras familias, cultivad la tierra, esperad tiempos mejores, volved a las catacumbas, el comunismo no es eterno. La sentencia a muerte se anula. Asia Bibi es absuelta de todos los cargos, afirmó el presidente del Supremo, Saqib Nisar,
al leer la sentencia de la apelación en una sala con presencia de comandos armados de las fuerzas militares. Nisar, al frente de un tribunal de 3 jueces, indicó que si no hay otros cargos contra ella, puede ser liberada. El anuncio de la sentencia se produjo entre fuertes medidas de seguridad, con efectivos de la policía antidisturbios y especialistas en desactivación de bombas a la entrada de la sede del máximo órgano judicial. En el interior de la sala, comandos del cuerpo antiterrorista sin armas fueron desplegados para mantener la seguridad. Bibi, madre de 5 hijos, fue denunciada en 2009 por unas mujeres que aseguraron que había insultado al Islam durante una discusión en el pozo de agua en el Punjab y fue sentenciada a muerte en 2010 por blasfemia. Asia Bibi perdió el recurso presentado ante el Tribunal Superior de Lahore, capital del Punjab, en 2014, y en 2015 el Supremo paralizó la ejecución tras aceptar estudiar su apelación. El Tribunal Supremo pakistaní estudió el pasado 8 de octubre la apelación a condena a muerte de Asia y se reservó el veredicto al remarcar que existían contradicciones en las declaraciones de los testigos. El partido político radical TLP amenazó ese mismo día con peligrosas consecuencias a los jueces si Asia Bibi era declarada inocente. Pocos días después, miles de islamistas reclamaron en diferentes ciudades pakistaníes su ejecución. La dura ley antiblasfemia pakistaní fue establecida en la época colonial británica para evitar choques religiosos, pero en la década de 1980 varias reformas auspiciadas por el dictador Zia Ulaq favorecieron el abuso de esta norma. Desde entonces se han producido 1 millar de acusaciones por blasfemia, un delito que en Pakistán puede llevar aparejada la pena capital. La Santa Sede ha hecho público este martes 30 de octubre que el Papa Francisco ha nombrado al sacerdote Francisco Jesús Orozco Mengíbar obispo de Guadix. Así ha sido comunicado por la Nunciatura Apostólica en España a la Conferencia Episcopal Española. Francisco Jesús Orozco es en la actualidad vicario general de la Diócesis de Córdoba. La diócesis de Guadix estaba vacante por el traslado de Monseñor Ginés Ramón García Beltrán a la sede de Getafe. Desde el 27 de febrero de 2018 está al frente como administrador diocesano el sacerdote José Francisco Serrano Granados. Francisco Jesús Orozco nació en Villafranca de Córdoba el 23 de abril de 1970. Cursó los estudios eclesiásticos en el Seminario Diocesano de Córdoba, obteniendo el bachillerato en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, centro al que el seminario cordobés estaba adscrito. Fue ordenado sacerdote el 9 de julio de 1995. Es licenciado en Teología Fundamental por la Universidad Lateranense de Roma y doctor en Teología Dogmática por esta misma universidad. Desde este último año ha sido vicario episcopal territorial de la Campiña. En el 2011 fue nombrado vicario general de la Diócesis de Córdoba. El Obispado de Mallorca ha informado este martes que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso del Gobierno de Baleares contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, que obligaba a la Consejería de Educación a ofertar la asignatura de religión en el segundo curso de bachillerato. En su auto, el Alto Tribunal explica que la legislación educativa obliga a los poderes públicos a ofertarla a los alumnos, que son los que luego decidan si elegirla o no. Con esta resolución, contra la que ya no cabe recurso, se confirma plenamente la sentencia del pasado mes de enero tras el recurso del Obispado mallorquín. En esta sentencia, el tribunal considera que la omisión de la oferta obligatoria de segundo de bachillerato vulnera derechos fundamentales consagrados en la Constitución, derecho de los padres a elegir la educación religiosa para sus hijos y el derecho a la libertad ideológica, religiosa y de culto, y de igual modo infringe el acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales. Y añade sobre los citados derechos fundamentales. Debe destacarse que en ambos preceptos no solo se recoge el derecho de los padres a elegir la educación religiosa que deseen para sus hijos y la libertad ideológica, religiosa y de culto, sino que exige que los poderes públicos deben imperativamente garantizar los mismos. Les imponen una actuación encaminada a tutelar la existencia y goce material y efectivo de tales derechos y libertades a favor de los ciudadanos. En este caso, el Obispado de Mallorca se congratula de esta resolución y espera que en el futuro no sea necesario acudir a los tribunales para que sean reconocidos los derechos de los padres y de los alumnos. Esta no es la primera batalla sobre la clase de religión que la Iglesia gana en los tribunales, a donde ha acudido tras el desarrollo legislativo de la LOMCE sobre la materia a nivel autonómico. Se han producido casos en Aragón, Asturias, Andalucía, Extremadura, donde los gobiernos regionales, todos en manos del PSOE con apoyos de otras formaciones de izquierda, han intentado vía decretos u órdenes autonómicas reducir el peso de la asignatura.
La numeraria del Opus Dei, Guadalupe Ortiz de Landázuri, será beatificada el próximo 18 de mayo, aniversario de su primera comunión en Madrid, convirtiéndose en la primera fiel laica de la obra que llega a los altares. El pasado 8 de junio el Santo Padre aprobó el milagro realizado por intercesión de Guadalupe Ortiz de Landázuri previa a su beatificación. El milagro ocurrió en el 2002 y fue la curación instantánea de Antonio Jesús Sedano, de 76 años, de un tumor maligno de piel junto al ojo derecho. Una noche, pocos días antes de la intervención quirúrgica, Sedano acudió con fe a la intercesión de Guadalupe Ortiz de Landázuri, pidiéndole que no fuera necesario someterse a la operación. A la mañana siguiente, el tumor había desaparecido por completo. En sucesivas revisiones médicas, la curación fue confirmada. Antonio Sedano falleció 12 años después a causa de una patología cardíaca. Tenía 88 años. El cáncer de piel nunca volvió a aparecer. El prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, el cardenal Angelo Becciu, presidirá la ceremonia de beatificación y será la primera laica del Opus Dei que es beatificada. San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, fue canonizado en el año 2002 y su primer sucesor, Monseñor Álvaro del Portillo, fue beatificado en el año 2014. Guadalupe supo encontrar a Dios en el desempeño cotidiano de su labor científica y docente, en las distintas tareas de formación y gobierno que San José María le encomendó y en la enfermedad llevada con gran espíritu cristiano, precisó Monseñor Ocariz. En un encuentro con los jóvenes de la diócesis francesa de Viviers en la Sala Clementina del Vaticano, el Papa Francisco les invitó a escuchar la palabra de Dios no solo con el oído, sino también con el corazón. Haz la prueba, quédate tranquilo, abre y lee la Biblia y escucha, y te vas a llevar una sorpresa. La palabra llegó, les aseguró a los jóvenes el 29 de octubre, un día después de concluido el Sínodo de los Obispos. El Papa reiteró la importancia de que la palabra de Dios no solo se escucha por el oído, entra por el oído, o si la lees, entra por los ojos, sino que se escucha con el corazón, y exhortó a escuchar la palabra de Dios con el corazón abierto. Explicando el pasaje evangélico del joven rico, el Papa recordó a aquel muchacho bueno que le fue a preguntar a Jesús qué tenía que hacer para alcanzar la vida eterna, y a quien Jesús le respondió cumplir los mandamientos, y después vender lo que poseía para darlo a los pobres. El Santo Padre añadió que este joven no fue capaz de escucharlo porque tenía el corazón lleno de riquezas. En esta línea, el Santo Padre invitó a cada uno a preguntarse: ¿por qué no me llega la palabra de Dios? ¿Cuándo no me llega? Porque tengo el corazón lleno de otra cosa, un corazón que no escucha. ¿Está claro? Solamente podemos escuchar la palabra de Dios con el corazón abierto. En esta línea, el Papa exhortó a ser pobres de espíritu, pues los que mejor entienden la palabra de Dios son los pobres, porque no ponen ninguna barrera a esa palabra que es como una espada de doble filo y te llega al corazón. Y cuanto más pobre de espíritu nos hacemos, mejor la entendemos. Por otro lado, Francisco recordó a los jóvenes la importancia de la oración personal, sin olvidar que no se puede rezar solo. Citando al beato Carlos de Foucault, dijo que mientras uno está solo delante de Dios para encontrarse con Él en la oración, es importante tener conciencia que conmigo está toda la Iglesia, está toda la comunidad. Esa es la manera de rezar de un cristiano. ¿Quién es Jesucristo para ti? El Papa planteó esta pregunta en su homilía de la misa matutina celebrada el martes en la capilla de la Casa de Santa Marta. Si alguien nos pregunta, ¿quién es Jesucristo?, nosotros responderemos lo que hemos aprendido. Es el Salvador del mundo, el Hijo del Padre. Lo que rezamos en el credo, pero un poco más difícil, afirmó el Papa, es responder a la pregunta acerca de quién es Jesucristo para mí. Es una pregunta que nos cohíbe un poco, porque para responder debo llegar a mi corazón, es decir, partir de la experiencia. En efecto, San Pablo tiene precisamente la inquietud de transmitir que él ha conocido a Jesucristo a través de su experiencia cuando se cayó del caballo, cuando el Señor le habló en su corazón. No ha conocido a Cristo a partir de los estudios teológicos, si bien después fue a ver cómo Jesús era anunciado en la Escritura. Y para llegar a la experiencia que tuvo San Pablo con Jesús, el Papa Francisco subrayó que rezar muchas veces el credo ayuda, pero el camino mejor pasa por el hecho de reconocerse pecadores, puesto que es el primer paso. En efecto, cuando Pablo dice que Jesús se ha entregado por él, quiere decir que ha pagado por él, y lo relata en sus cartas. La primera definición que da de sí mismo es, por lo tanto, la de ser un pecador, contando que ha perseguido a los cristianos y parte precisamente del ser elegido por amor, pero siendo pecador. El primer paso para el conocimiento de Cristo, para entrar en este misterio, reafirmó el Papa, es el conocimiento del propio pecado, de los propios pecados. Después Francisco puso de manifiesto que en el sacramento de la reconciliación nosotros decimos nuestros pecados, pero una cosa es decir los pecados y otra cosa es reconocerse pecadores por naturaleza, capaces de hacer cualquier cosa, reconocerse una inmundicia.
San Pablo, reafirmó el pontífice, ha hecho esta experiencia de su propia miseria. Sabe que tiene necesidad de ser redimido, de alguien que pague el derecho de decirse hijo de Dios. Todos lo somos, pero hay que decirlo, sentirlo, y había necesidad del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, hay que reconocerse pecadores. Hay un segundo paso para conocer a Jesús, el de la contemplación, el de la oración para pedir conocer a Jesús. Hay una bella oración de un santo que dice: Señor, que te conozca y que me conozca. Conocerse a sí mismo y conocer a Jesús, recordó nuevamente Francisco. Completamos hoy la catequesis sobre el sexto mandamiento: no cometerás adulterio, resaltando que el amor fiel de Cristo es la luz para vivir la belleza de la afectividad humana. Por más que es un mandamiento referido a los esposos, su llamada a la fidelidad está destinada a todos. Lo dijo el Papa Francisco en la audiencia general del último miércoles de octubre de 2018, continuando con su ciclo de catequesis dedicadas a los mandamientos. Antes de concluir su catequesis, el Papa Francisco dijo que la criatura humana, en su inseparable unidad de espíritu y cuerpo y en su polaridad masculina y femenina, es una realidad muy buena, destinada a amar y ser amada. El cuerpo humano no es un instrumento de placer, sino el lugar de nuestra vocación al amor, y en el amor auténtico, subraya el pontífice, no hay lugar para la lujuria y para la superficialidad. Los hombres y las mujeres merecen algo mejor. Por eso la palabra no cometerás adulterio, aunque sea en forma negativa, nos orienta a nuestra llamada originaria, es decir, al amor nupcial pleno y fiel que Jesucristo nos ha revelado y donado. Finalmente, el Santo Padre saludó cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los jóvenes provenientes de España y América Latina. Los animo a que, siguiendo el ejemplo de los santos, sean capaces de vivir su vocación con plenitud y fidelidad, en sintonía con ese amor nupcial que Jesucristo nos ha revelado y entregado como don. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí, en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y María Fra. Hasta la próxima semana.